Buenos días, el presente video tiene como finalidad explicar algunas nociones entre los diferentes procesos. El proceso de reivindicatoria, el proceso de las acciones posesorias, ¿sí? Y la confusión que existe con los juicios de desalojo y la denuncia por usurpación. Primero me gustaría comenzar con el juicio de desalojo. El juicio de desalojo tiene unas reglas procesales que hacen que no se necesite la mediación previa, ¿sí? Es una acción meramente personal cuya competencia radica en el domicilio del demandado, ¿sí? Aunque se permite lo que es la prórroga de jurisdicción, es decir, el actor podría pedir por una cuestión patrimonial trasladar la acción que debería ser en el domicilio del demandado, en el juez competente del domicilio del demandado, a otra competencia. Esto de acuerdo a los artículos 2 y 5 del Código de Procedimientos, ¿sí? Es un proceso sumario, ¿sí? Según el criterio de Cava, el artículo 676 del Código de Procedimientos establece que es un proceso sumario. Acá, esto es lo importante, el juicio de desalojo no es una vía para discutir controversias sobre posesión o derechos reales. Vamos a recalcar en esto. El juicio de desalojo no discute ni la posesión, ni derechos reales, ni titularidades. Por ende, en el juicio de desalojo, la regla es que se dirija la acción, y ahora lo veremos, legitimación activa y legitimación pasiva, siempre contra lo que conocemos como tenedores. Con respecto a la prescripción de la acción, en realidad, más que prescripción, tendríamos que hablar que es conveniente promover la acción de desalojo antes del plazo de un año de consumado el desapoderamiento. Acá sí hay desapoderamiento, no hay dudas de que haya desapoderamiento, lo hay, pero no en los términos de poseer para sí, lo hace el sujeto, en principio no lo haría para poseer ni para ser considerado titular, sino que consideramos que el sujeto, el legitimado pasivo, el que le vamos a dirigir la acción, es un tenedor. Bueno, pero antes de detenernos en la legitimación pasiva, hablamos de la legitimación activa. El Código de Procedimientos, ¿sí?, no contiene una mención expresa de quién podría iniciar un juicio de desalojo. La regla, ¿sí?, entendemos que cualquiera que tiene la obligación de, cualquiera que tiene el derecho a exigir que le restituyan el objeto, tendría la legitimación para iniciar un juicio de desalojo. En ese sentido, podría ser una amplia legitimación diciendo que titulares de derechos reales, poseedores, ¿sí?, por ejemplo, un poseedor con boleto, incluido un tenedor contra un sublocador, ¿sí?, podría iniciar la acción. En particular, consideramos que el titular de dominio, obviamente los titulares de derechos reales podrían iniciar el desalojo y el poseedor con algún tipo de sustento en algún derecho personal o derecho real podría iniciar la acción de desalojo. Recordemos que la acción de desalojo tiene como finalidad recuperar el objeto. Ahora, la diferencia que vamos a ver es que la legitimación pasiva de la acción de desalojo es dirigida contra locatarios, ¿sí?, que son tenedores, sublocatarios, siguen siendo tenedores, comodatarios, siguen siendo tenedores, intrusos, siguen siendo tenedores, cualquier ocupante, es decir, lo hacemos extensivo. Es decir, se dirige la acción contra cualquiera que tiene obligación de restituir el objeto, de entregar el objeto y esa obligación sea exigible. O sea que siempre dirigimos un desalojo contra un tenedor. La única particularidad que tiene que podríamos dirigir la acción contra aquel que siendo un poseedor durante el plazo que tiene el objeto, intervierte el título, ¿sí?, y continúa sin reconocer al dueño. Vamos a un ejemplo. Se podría dirigir la acción contra titulares de derechos reales temporarios, con plazo cumplido. ¿Qué es un derecho real temporario? Imaginémonos un usufructo, imaginémonos un uso, imaginémonos un anticresis. Son derechos reales temporarios, hay un plazo y la exigibilidad hace que deba devolvérselo al titular o al poseedor el objeto, pero este sujeto, ¿sí?, el usufructuario, el usuario, que durante el ejercicio del derecho real es un poseedor, luego de cumplido el plazo no lo devuelve, ¿sí?, y se considera poseedor en nombre propio. En ese caso podríamos dirigir la acción contra él, pero no porque él fuera un poseedor, sino porque este sujeto, aunque para la calificación legal sería un poseedor, deviene de la obligación de devolver el objeto. Por ende va a ser asemejado a un tenedor. Esto es lo que llamamos
desalojo por cumplimiento de contrato, ¿sí? Entonces, en estos casos podríamos dirigir el desalojo. En los términos siguientes, ¿sí?, vamos a hablar de una cuestión que es el delito de usurpación, ¿no? El Código Procesal Penal, el artículo 231 bis, habla de lo que se llama desalojo anticipado. No confundamos la acción civil que acabamos de ver con el desalojo anticipado que estoy mencionando aquí. El desalojo anticipado, que es el 231 bis del Código de Procedimientos, del Código de Procesal Penal, dice que el interesado a petición del fiscal, ¿sí?, es decir, el particular damnificado de la víctima, podría, ¿sí?, acreditando la verisimilitud en el derecho y ofreciendo una caución que puede ser discrecional de acuerdo a lo que establezcan, podría pedir la devolución anticipada, es decir, que le devuelvan, que le entreguen provisoriamente el objeto hasta tanto se sustancie el delito de usurpación. Pero esto es muy importante y esto no se conoce. Pero, en primer lugar, la denuncia por intrusión, por usurpación, requiere que el que esté dentro sea un intruso propiamente dicho, es decir, sea un tenedor precario. O sea, si es un poseedor, no van a ordenar el desalojo anticipado. Y por otro lado, requiere que nosotros, ¿sí?, los que dirigimos la denuncia, la víctima, el particular damnificado, sea, para que pueda ser otorgado el desalojo anticipado, sea un titular de un derecho real que se ejerce en composición. Es decir, sea aquel que está legitimado para pedir la devolución, ¿sí? Cuando nos vamos a el interdicto de recobrar, vamos a comparar un poquito con defensas posesorias. En el interdicto de recobrar hemos visto oportunamente que acá sí se necesita una mediación previa obligatoria. El proceso es más acortado, igual que el de las acciones, la acción de despojo del Código Procesal Civil, perdón, del Código Civil Comercial, que es el 2241. Es un proceso sumarísimo, ¿no? Esto se establece en consonancia con lo que venimos viendo en acciones posesorias, en defensas posesorias. La finalidad del interdicto de recobrar, al igual que la acción de despojo, la finalidad es la de recuperar la posesión o la tenencia, ¿sí? En esos términos, la particularidad, y vamos a diferenciar el interdicto de recobrar de la acción de despojo, ¿sí? La diferencia que existe principal es la caducidad o prescripción. El interdicto de recobrar tiene caducidad, caduca a un año, es decir, un año tiene el sujeto para iniciar el interdicto de recobrar y recobrar así la posesión, mientras que el poseedor o tenedor en la acción de despojo tendrá un año, pero de prescripción. La caducidad se cuenta desde el evento dañoso, un año desde que se produce el vicio. La prescripción se cuenta desde que se conoce desde que se toma conocimiento del evento dañoso. Es decir, que la diferencia es que la acción de despojo tiene una prescripción desde que tomo conocimiento, un año, y el interdicto de recobrar tiene un año, pero desde que se produce el evento dañoso, el vicio, ¿sí? Obviamente, la legitimación activa del interdicto y de la acción de despojo es para poseedores en amplio espectro y tenedores. La legitimación pasiva, ¿sí?, del interdicto puede ser contra el despojante, sus sucesores particulares, sus sucesores universales, es decir, contra cualquiera que tiene, y acá hablamos de un poquito del ius persequendi, ¿no? En la acción de desalojo tenemos un ius persequendi, la posibilidad de perseguir la cosa en manos que se encuentre, y en el interdicto de recobrar, la particularidad que nos tiene el interdicto es que se tiene que estar en actual posesión, el sujeto que va a dirigir la acción tiene que estar en actual posesión, y de esta manera tendrá que habérselo sido sacado el despojante, ¿sí? En los términos de la acción reivindicatoria, nos pasamos ahora sí a la acción reivindicatoria. Hemos visto que la acción reivindicatoria es una acción que nace de los derechos reales, es decir, es una acción para proteger derechos reales que se ejercen con posesión, ¿sí? En esa medida, la acción reivindicatoria sí tendrá mediación prejudicial, es decir, la mediación obligatoria. Recordemos, la acción de desalojo no lo tiene, pero sí lo tendrá la acción reivindicatoria, sí lo tendrán las acciones posesorias, ¿sí?, los juicios posesorios, los juicios petitorios. La acción reivindicatoria, ¿sí?, y acá sí nos vamos a centrar, es un proceso ordinario, es un proceso largo, ¿sí?, cuya finalidad es la recuperación de la posesión. En realidad, la finalidad es hacer declarar la existencia de un derecho real. Por ende, la competencia será territorial. ¿Qué significa que la competencia será territorial? Que es el lugar de situación del objeto. Donde se encuentra el objeto es donde tendremos que realizar la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es imprescriptible. La regla es que es imprescriptible. El
sujeto legitimado puede iniciarla en cualquier momento, no importa el plazo que haya pasado. De esta manera, ¿sí?, la legitimación activa de la acción reivindicatoria será para los titulares de derechos reales que se ejercen con posesión. Se permitirá, como casos especiales, que se pueda ceder la acción, aunque el Código Civil y Comercial es bastante tajante en esto, ¿sí? Esto es un plenario, el plenario Arcadini, que decía, si se cede la acción, puede cederse la acción de reivindicatoria, pero el Código Nuevo vendría a contrariar este fallo, este plenario, porque dice que se tiene que ser titular del derecho real que se ejerce con la posesión desde que se comienza la acción reivindicatoria hasta que se llega a la sentencia firme. Es decir, no se puede ceder. Ahora, si lo ponemos en consonancia, podríamos decir que se puede ceder antes de iniciar la acción, ¿sí? Si se cede antes de iniciar la acción, podría ser aplicable el plenario Arcadini. Lo que no se podría es iniciar la acción, que el titular del derecho real que se ejerce con posesión ceda esos derechos litigiosos a un tercero. Y tenemos el caso especial del poseedor con boleto. Sería una especie de cesión de la acción, ¿no? El poseedor por objeto se subrogarían los derechos del titular del derecho real que se ejerce con posesión, pero es un caso muy específico que no siempre es receptado de forma no es receptado por la justicia. ¿Contra quién se dirige? Bueno, esto es muy importante. La acción reivindicatoria siempre se dirige contra el poseedor, contra el actual poseedor, ius persecuente. ¿Quién tiene la cosa? Contra el actual poseedor dirijo la acción reivindicatoria. Siempre, no hay forma de eludir esto. En el único caso en que se podría dirigir una acción reivindicatoria contra un tenedor es el caso del 2255 del Código Civil Comercial. Se podría dirigir la acción reivindicatoria contra un tenedor. En el caso de que el tenedor, con su obligación, su efecto jurídico de mencionar para quién tiene la cosa, para quién posee, no lo hace, entonces se considera por el 1911 que ese sujeto no es un tenedor, en realidad es un poseedor. Es decir, se le hace extensiva la calidad de poseedor, aunque dijese que es un tenedor y lo está cuidando o lo está teniendo, pero no individualiza para quién lo tiene o para quién lo posee. Con la particularidad, ¿sí?, que si luego realmente era un tenedor este sujeto y aparece el poseedor, la acción debe enderezarse y dirigirse contra ese poseedor porque no se le hace extensiva lo que se haya resuelto en ese juicio, ¿sí? Es decir, que en principal y en nociones generales, la acción reivindicatoria siempre se dirige contra un poseedor, ¿sí?, a excepción del caso que vimos recién del tenedor que no individualiza al poseedor. Ya estamos entrando en el final, ¿sí?, y es lo más importante, el contenido de la demanda de una reivindicatoria. Si no conocemos quién está dentro del objeto, hay que hacer una medida preliminar para identificarlo al sujeto, como hemos visto. Una vez identificado el sujeto, en los hechos hay que relatar lo que buscamos, ¿no? Y cuál es la finalidad y qué es lo que tenemos que relatar. En realidad, el juicio de una reivindicatoria, ¿sí?, el objeto, la prueba del juicio de la reivindicatoria, siempre radica en la titularidad, por ende en la existencia del derecho real. Lo que se busca es demostrar que somos titulares de un derecho real, que somos titulares de un derecho real que se ejerce con posesión. Por ende, debemos relatar que la finalidad de acreditar la titularidad del derecho real, acreditar el título y el modo. En sí, estamos destinando a probar el derecho real a través del título con sus distintos supuestos y el modo acreditado, obviamente, a partir de haber tomado posesión del objeto, ¿sí? En ese sentido, la diferencia que tenemos con el juicio de desalojo, y acá lo planteamos más en detalle, que el juicio de desalojo siempre dirigiríamos contra tenedores, nunca contra un poseedor. Sería mal dirigido contra un poseedor. De hecho, es muy probable que el juicio salga en contra y nos lo rechacen si lo dirigimos contra un poseedor. En su lugar, el desalojo, la prueba del desalojo, ¿sí?, radica en, como hemos visto, radica en lo que es probar posesión en el desalojo, probar que se tenía la relación de poder sobre el desalojo. Los títulos que hay en el desalojo no sirven, no constituyen más que un indicio para resolver la situación, pero no son prueba fundamental, como sí lo son en la acción reivindicatoria, ¿sí? La documental en el desalojo es relevante, mientras que en la reivindicatoria lo que es relevante es demostrar la titularidad, ¿sí? Y podemos decir que en el desalojo sí podría ordenarse un desalojo anticipado, ¿sí?, siempre que se prueben determinados extremos, mientras que en la reivindicatoria es improcedente cualquier clase de desalojo anticipado, ¿sí?
Es decir, que acá hemos visto las nociones generales de cada uno de los casos, ¿sí? La gran confusión que existe entre el juicio de desalojo, la denuncia penal por usurpación, los interdictos de recobrar y la acción de despojo y la acción real de reivindicatoria.